Vamos a resolver un ejercicio de circuito de emisor común en polarización fija. Acá tenemos todo lo necesario, arriba están los datos de nuestro ejercicio. Podemos observar que se tienen los valores de las capacitancias C1 y C2 que irían en la entrada y en la salida. Pero recordemos que se mencionó que las capacitancias en este caso solamente las vamos a utilizar para definir si conducen o no conducen corriente dependiendo si estamos en corriente directa o corriente alterna. Vamos después, más adelante, cuando hagamos análisis en frecuencia de estos circuitos, ahí sí va a ser importante el valor de las capacitancias. Pero por ahora, solo nos basta con saber si conducen o no conducen. Entonces, los valores de las capacitancias por ahora no los vamos a utilizar. Si tenemos los valores de las resistencias, esos son muy importantes porque nos definen cómo va a estar polarizado el transistor y nos van a definir qué tanta ganancia va a tener, nos van a definir cómo van a estar las impedancias. Entonces son valores muy importantes. Los voy a anotar acá. Tenemos que la resistencia de base es de 470 kiloohmios y la resistencia del colector es de 3 kiloohmios. Naturalmente la de base es mucho más grande que la de colector y eso nos va a servir bastante en los análisis más adelante. También se nos está dando el valor del voltaje de DC con el que se está alimentando el circuito. En este caso es VCC, que son 12 voltios. Sabemos que sin estos 12 voltios de DC no podría funcionar nuestro amplificador. Entonces es vital que se conecte a esa fuente. En este caso tiene ese valor. Luego nos dan los dos parámetros importantes de nuestro transistor. Nos están dando el valor de beta, que como recordaremos es el parámetro de amplificación de corriente de nuestro transistor. En este caso es de 100. Entenderíamos que la corriente de salida va a ser cercano a 100 veces más grande que la corriente que se aplicó en la entrada. Eso nos está diciendo con el beta, pero igual vamos a calcular la ganancia de corriente para ver exactamente cuánto es esa ganancia. Y tenemos la resistencia de salida del transistor, que en este caso es de 50 kiloohmios. Una resistencia bastante grande, y eso también nos va a servir para simplificar los análisis más adelante. ¿Qué es lo que debemos nosotros encontrar en este circuito? Naturalmente, las impedancias. Tenemos aquí nuestras terminales de entrada y habría que determinar qué valor tendría la impedancia en esa entrada entre este terminal y este, es decir, entre base y emisor. Y también la impedancia de salida, que se determinaría entre este terminal y este, que sería entre colector y emisor. Esos valores ya sabemos cómo se pueden determinar y los vamos a encontrar. También tenemos que encontrar la relación entre los voltajes, es decir, la ganancia de voltaje. Por lo tanto, tendríamos un voltaje de entrada que estaría aplicado entre estos terminales y el voltaje de salida naturalmente aquí entre el colector y el emisor. Y las ganancias de corrientes, y sabemos que la corriente de entrada es la que se aplicaría en nuestras terminales de entrada, aquí donde iría la fuente de nuestro circuito amplificador, y la corriente de salida, que en este caso no está en el colector sino en la resistencia de colector, es decir, circularía en este sentido a través de esa resistencia, y así nosotros podríamos determinar ganancia de corriente al relacionar la de entrada y la de salida. Ahora arranquemos a hacer el análisis de corriente directa. Habíamos mencionado anteriormente que en corriente directa los capacitores de acoplamiento o de desacoplamiento se comportan como un circuito abierto, es decir, que desconectan los capacitores tanto en la entrada y la fuente tanto en la entrada como la toma de señal en la salida, y el circuito nos quedaría como el que tenemos aquí a la derecha. Hay otro dato importante que también podemos manejar en corriente directa y es el voltaje entre el base y el emisor. Este voltaje usualmente lo vamos a manejar de 0.7 voltios y ya es un valor estándar para un transistor de silicio. Con esto, entonces nosotros nos vamos a ayudar para determinar el valor que necesitamos determinar. En este caso sería la corriente de emisor para este análisis de DC, es decir, la corriente en este punto. ¿Cómo la vamos a determinar? A partir de la corriente de base, que es la que circula a través de la resistencia RB de base.
Entonces lo que tendríamos que hacer es determinar el voltaje de la resistencia de base y luego por ley de Ohm determinar su corriente, y con esa corriente nosotros calcularemos entonces la corriente del emisor. Ya teníamos nosotros las ecuaciones. Básicamente podemos decir que la corriente de base en DC, naturalmente, aquí todavía estamos haciendo el análisis DC, es igual a la diferencia de los voltajes, es decir, 12 voltios menos el voltaje de base emisor, que es de 0.7 voltios. Todo esto dividido entre el valor de resistencia por ley de Ohm. Entonces 470 kiloohmios. Finalmente este análisis nos daría una corriente de 24.04 microamperios. Lo cual coincide porque nosotros habíamos dicho que una corriente de base es un valor bastante pequeño y 24 microamperios es suficientemente pequeño. Ahora habría que determinar la corriente de emisor y compararlas para estar seguros. Naturalmente la corriente de emisor en DC en este caso la calcularíamos con la ecuación beta más 1 multiplicado por la corriente de base. Es decir, 100, que es el dato que se nos dio, más 1 multiplicado por esos 24.04 microamperios. Finalmente, el resultado de este cálculo nos tiene que dar 2.428 miliamperios. Y en efecto podemos ver que la corriente de emisor es mucho más grande que la corriente de base, porque la de base está en el rango de los microamperios y la de emisor en el rango de miliamperios. Entonces se cumple el análisis que deberíamos haber hecho. ¿Y para qué determinamos nosotros la corriente de emisor en DC? Pues para encontrar el valor de la resistencia RE con la que vamos a construir el modelo en corriente alterna. ¿Cómo se calcula esa resistencia RE? Ya tenemos nosotros la ecuación. Es básicamente 26 milivoltios, ese valor no va a cambiar nunca, dividido entre esa corriente de emisor en DC. Es decir, 26 milivoltios entre 2.428 miliamperios. Afortunadamente se cancelan los milis y nos queda un valor no muy grande y no muy pequeño. En este caso sería de 10.7084 ohmios. O si no queremos ser tan estrictos en cuanto al valor, sería aproximadamente 10.7 ohmios. Esta es nuestra resistencia RE y es el motivo por el cual nosotros hacemos el análisis de corriente directa en todos los circuitos que vayamos a utilizar el modelo RE. Ya teniendo ese valor, podemos nosotros pasar al análisis de corriente alterna. Acá tenemos nuestro circuito en corriente alterna y utilizando el modelo equivalente del RE. Si nos fijamos, fue reemplazado el transistor por el modelo RE que consta de una resistencia que tiene un valor beta RE. Al multiplicar beta, que es 100, por el RE que calculamos hace unos momentos, sería multiplicar 10.7 por 100 y obtenemos una resistencia de 1070 ohmios o 1.07 kiloohmios. También tendríamos una fuente de corriente dependiente. Sabemos que esa fuente nos conduciría la corriente I sub C, ahora en corriente alterna. Y la corriente I sub C se define a partir de beta multiplicado por la corriente de base. ¿Y por dónde circula la corriente de base? Por la entrada del circuito. Sería a través de esta resistencia. Ya conocemos esos parámetros. Bueno, los conocemos por dónde circulan y tendríamos que determinar las ganancias a partir de ellos. También naturalmente tenemos la corriente de entrada que circula por los terminales de entrada de nuestro circuito, el voltaje de entrada que es el que se aplica también en esos terminales, y en la salida tendríamos el voltaje de salida entre estos terminales de medición y la corriente que, debido a que no tenemos una resistencia de carga conectada en la salida, entonces la corriente de salida circula a través de RC. Así lo habíamos analizado previamente. Este sería el comportamiento de nuestro circuito en corriente alterna. Entonces, ¿qué tendríamos que determinar nosotros? En primer lugar, la impedancia de entrada.
La impedancia de entrada, habíamos dicho anteriormente en el análisis que depende del circuito que hay en la entrada y podemos observar que solamente son dos resistencias en paralelo. Sería RB en paralelo con la resistencia beta RE. Entonces básicamente nosotros tendríamos 470 kiloohmios multiplicado por 1070 ohmios, todo esto dividido entre los 470K más los 1070 ohmios. Al hacer ese cálculo, nosotros encontramos entonces que la impedancia de entrada va a ser igual a 1.068 kiloohmios. ¿Qué nos está diciendo este valor? Recordemos que cuando hay dos resistencias en paralelo, el valor resultante siempre se va a acercar más a la resistencia más pequeña. En este caso, 470 kiloohmios es mucho más grande que 1070. Entonces, naturalmente, la respuesta o la impedancia de entrada, que es el resultante del paralelo, va a ser muy parecido a esos 1070. Y naturalmente estamos viendo que la impedancia de entrada son 1068 ohmios o 1.068 kiloohmios, que es lo mismo. Entonces, naturalmente podemos concluir que la impedancia de entrada se acercó al valor de beta RE, que es el más pequeño en esta configuración. Eso nos pudo haber ahorrado algunos pasos anteriormente porque habíamos dicho que si RB es mucho más grande que beta RE, podemos obviar RB. Pero acá lo pudimos comprobar de primera mano que en efecto se cumplió ese requisito. ¿Qué pasa con la impedancia de salida? Habíamos dicho que para la impedancia de salida, la fuente de la entrada se considera un cortocircuito, es decir, tiene 0 voltios y su corriente también sería 0 porque no habría fuente en la entrada. Eso provocaría que la corriente de base en la entrada sea igual a 0 y si la corriente de base es 0, la corriente del colector también lo es. Y es decir que esta fuente dependiente que hay en la salida no conduce. Y básicamente nos dejaría con dos resistencias en paralelo, así como lo hay en la entrada. Tendríamos RO y RC en paralelo, y así es como determinaríamos nosotros la impedancia de la salida. RO en paralelo con RC. Entonces básicamente esto sería 50 kiloohmios multiplicado por 3 kiloohmios dividido entre la suma de ellos dos. Al final el resultado nos tiene que dar igual a 2.83 kiloohmios. Y acá podemos hacer un análisis similar al que hicimos para la impedancia de entrada. Si nos fijamos, la impedancia de salida se acerca al valor de resistencia más pequeño entre los dos, en este caso la resistencia RC de 3 kiloohmios. Ahora no es tanta la cercanía en este caso, pero igual 2.83K es bastante cercano a 3K. Eso nos indica que la resistencia de salida R sub O es mucho más grande que RC, pero no tan grande como en el caso de la impedancia de entrada, donde ahí sí se acercó mucho el resultado. Entonces ahí quedaría a criterio de cada quien si consideramos que 2.83 kiloohmios es aproximadamente igual a 3 kiloohmios. En mi caso personal yo creería que sí hay una diferencia que considerar, entonces no podríamos obviar el valor de R sub O. Luego, si nosotros queremos calcular la ganancia de voltaje, recordemos que ya se había hecho el análisis anteriormente y para esta configuración la ganancia de voltaje es igual a menos, porque invierte la señal, el paralelo de la resistencia de salida con la resistencia del colector dividido entre la resistencia RE de nuestro transistor. Ya tenemos calculado el parámetro del paralelo entre las dos resistencias de salida porque naturalmente son iguales a la impedancia de salida. Entonces sabemos que es menos 2.83 kiloohmios. Y esto lo dividimos entre RE, que se había calculado al inicio en el análisis de DC, que es igual a 10.7 ohmios. Entonces 10.7 ohmios. Y al final el resultado nos da igual a menos 264.5 sin unidades porque es una ganancia de voltaje. Básicamente nos está diciendo que se amplificó o que se podría amplificar 264 veces el voltaje que apliquemos en la entrada. Naturalmente esto tiene algunas limitaciones
¿Por qué? Porque tanto el voltaje como la corriente que se va a amplificar en este circuito tienen que esa energía tiene que surgir de algún lado. Recordemos aquí en el circuito principal que la señal pequeña que se va a amplificar es la que aplicamos como voltaje de entrada y va a salir amplificado en el voltaje de salida y tanto, bueno, y las corrientes también. La corriente de entrada es pequeña y si este es un amplificador de corriente, también la corriente de salida será grande. Pero ¿de dónde va a salir esa energía? Pues básicamente esa va a salir de la fuente de DC. Entonces el voltaje del DC que le estamos aplicando a nuestro circuito nos va a decir cuál va a ser el límite máximo de voltaje que podemos obtener en la salida de nuestro amplificador. Y la corriente también, la corriente que se genere por esta fuente de DC va a limitar cuánta corriente máxima va a circular por nuestro circuito. Entonces si la fuente de DC es de 12 voltios, lo máximo que podemos nosotros obtener de voltaje en la salida es 12 voltios. Entonces si nosotros aplicamos 1 voltio en la entrada de nuestro circuito, a pesar de que la ganancia sea de 264, no vamos a obtener 264 voltios en la salida. ¿Por qué? Porque nos limita el DC. Si yo le aplico 1 voltio en la entrada, entonces en la salida lo máximo que se puede obtener son 12 voltios. Esto no se ve tan limitado entre más pequeño sea el voltaje de la entrada. Si le aplicamos 1 microvoltio, entonces sí podríamos esperar 264 microvoltios en la salida, porque está dentro del rango máximo permitido. Como ven, la ganancia de voltaje no es un parámetro estático, sino que va a depender mucho del valor de voltaje que le apliquemos en la entrada, y la ganancia de voltaje solamente nos va a decir qué tanto puede amplificarse esa señal de entrada, siempre y cuando no exceda el límite posible establecido por los parámetros del circuito. Miremos ahora qué ocurre con la ganancia de corriente. Habíamos también definido anteriormente en nuestros cálculos que la ganancia de corriente va a ser igual a beta por la resistencia de salida por la resistencia de base, todo esto dividido entre la suma de las resistencias de salida por la suma de las resistencias en la entrada, RB más beta RE. Beta sabemos que es igual a 100, la resistencia de salida sabemos que es igual a 50 kiloohmios, la resistencia de base ya tenemos el dato que es de 470K, y aquí completamos nuestra fórmula. El resultado final sería igual a 94.125. Este sería el valor real de nuestra ganancia de corriente. Es decir que la corriente de salida va a ser 94 veces más grande que la corriente de entrada. Igual esto se vería limitado a la corriente máxima que nos pueda entregar la fuente de DC. Pero acá hay algo que podemos observar. El 94.125 es cercano a nuestro valor de beta, que era igual a 100. Es decir, nuestros datos nos decían que la corriente se podía amplificar hasta 100 veces. Vemos aquí en la realidad que no alcanza a ser igual a 100 veces más grande, pero sí 94 veces más grande, que es bastante cercano. Entre más grande sea el valor de la resistencia de salida, RO, y entre más grande sea el valor de la resistencia de base, RB, más se va a acercar esta ganancia de corriente a ser igual a beta. Naturalmente nunca va a ser exactamente igual a beta, pero sí se va a aproximar lo más posible. Si se fijan, de esta forma nosotros analizamos nuestro circuito de emisor común en polarización fija. Hicimos el análisis de DC y obtuvimos la resistencia RE. Luego hicimos el análisis AC y determinamos la impedancia de entrada, impedancia de salida y lo más importante, las ganancias de voltaje y las ganancias de corriente, que son las que nos van a decir qué tanto va a amplificar este circuito. Ya con esto nosotros podríamos
determinar los mejores valores de RB o de RC para que nuestro amplificador funcione como nosotros así lo planificamos. Espero que les haya servido este ejemplo y nos veremos en una próxima clase.